Continuemos. Entonces estamos hablando, allá están viendo la presentación todos. Listo, ya. Ok, Ya se ve bien. listo. Entonces, una de las polémicas más grandes que existe, digamos, entre el gremio, tanto de técnicos, ingenieros, empíricos, graduados, es sobre cómo hacer la conexión a tierra, si sí debe ir conectado al neutro, si no, cuál es la diferencia entre neutro y tierra. Entonces, digamos que por esa razón, para no entrar en polémica, pues lo primero es que la información que veremos de puesta a tierra la vamos a ver según lo que está especificado en las normas y manuales técnicos, ¿sí? O sea, la 2050, el RETIE, etcétera. Para evitar, digamos, entrar en controversia. De todas formas, si alguno tiene algún preconocimiento sobre esto, alguna pregunta, está bien hacerlo. Lo mismo, les recomiendo cuando tengan la presentación ingresar a los enlaces que están ahí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De por qué se debe conectar el neutro a tierra. Primero vamos a ver por qué y luego vamos a ver cómo. Entonces, ¿para qué es importante conectar neutro a tierra? Nos dice la diapositiva que la conexión entre neutro y tierra me permite referenciar los valores, digamos, de voltaje entre neutro tierra y fase tierra. Voy a acudir a la presentación, al montaje que hicimos, que les mostré en la simulación la clase pasada. Para explicar este concepto. Se me perdió la clave. En un segundito ya les muestro aquí el simulador. $49.62. Abrimos. Listo. Acá decimos que está. Listo, este es el esquema con el que hablamos un poco la clase pasada sobre la cometida, sobre las conexiones. ¿Para qué lo traigo de nuevo a colación? Imagínense que este cuadro negro, ya lo están viendo todos ahí la simulación, ¿cierto? Este cuadro negro que yo tengo acá puede ser el chasis metálico de un electrodoméstico, una nevera, una estufa, o puede ser cualquier superficie metálica que hace parte de un componente eléctrico, más no es parte del circuito como tal. Supongamos que es el chasis de una nevera. Listo. Si yo no tengo mi sistema referenciado a tierra, yo solo tengo determinado un nivel de tensión. Y es el nivel de tensión que va a tener entre la fase y el neutro, o entre fase y fase, dependiendo de cómo sea la alimentación de ese electrodoméstico. Físicamente, ese electrodoméstico va a estar en línea, o sea, va a estar soportado sobre el suelo o sobre las paredes, ¿sí? El solo hecho, digamos, de estar soportado o estar en contacto con una superficie de ese tipo, de cierta forma se puede interpretar como que ese equipo, ese elemento, va a estar de cierta forma haciendo una especie de conexión a tierra. O sea, si no está, digamos, conectado al cablecito verde y clavado directamente en el piso, el solo hecho de estar en contacto con el suelo va a estar referenciando un nivel de tensión hacia el suelo, hacia una tierra, ¿sí?
¿Cuál es el problema en ese caso? Que yo no sé cómo referenciar o saber cuánto es ese voltaje, porque yo solo sé o tengo conocimiento de la conexión que tengo entre la línea y el neutro. ¿Y qué puede pasar? Que por algún motivo ese chasis se energice. ¿Y se va a energizar entre qué? Puede ser entre línea y tierra o entre neutro y tierra. Pero el valor del voltaje, recuerden siempre que el voltaje es relativo a los puntos en los que se mide, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ese voltaje entre la línea o la fase que yo tengo y la tierra puede ser de un valor muy grande, incluso de un valor más grande al valor de alimentación, ¿sí? O sea, yo puedo estar a 120 línea neutro por esa misma línea respecto a la tierra, puede estar a 300, 400, 1000 voltios, ¿sí? Entonces, ¿eso qué representa? Eso representa un peligro inminente para cualquier ser humano o ser vivo que pase cerca y haga contacto con esa nevera. Porque ¿qué puede pasar? Que esa diferencia de tensión que hay entre esa fase y esa tierra, que es el suelo de la casa, puede generar, obviamente, se puede descargar sobre usted como resistencia, como carga. Entonces, ¿cuál es el propósito general de referenciar la tierra con neutro y línea o fase? ¿Y cuál es el procedimiento general que se hace? Si ustedes observan aquí en el contador, antes del contador, está la línea punteada de tierra haciendo puente con el neutro. ¿Cuál es el propósito de que yo eléctricamente haga que la tierra y el neutro sean un mismo punto? Primero, que mi voltaje entre tierra y neutro sea cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy expuesto al contacto con una superficie energizada por neutro y yo estoy haciendo tierra porque tengo unos zapatos que no aíslan o porque estoy descalzo o piso húmedo, lo que sea, ese voltaje que se está aplicando sobre mí va a ser cero o cercano a cero. Entonces, ¿usted cómo sabe si su instalación a tierra pues, esté funcionando bien? Lo primero que usted tiene que asegurar es que la tierra esté bien referenciada hacia el neutro. ¿Y usted cómo puede averiguar eso? Mide el voltaje sobre los terminales del tomacorriente. Si usted mide entre neutro y tierra, usted debería tener 0 voltios ideal o teóricos. Es posible que pronto hayan 4, 20, 10 y no está mal del todo. Que ya sabrán ustedes por ley de Ohm que no es lo mismo la corriente que se produce a 5 amperes, a 5 voltios que la que se va a producir a 220, a 300 voltios. ¿Y qué más debe pasar? Si usted tiene referenciado o puenteado en ese punto del circuito su tierra y neutro, su voltaje de fase a tierra va a ser similar a su voltaje de fase a neutro. Quiere decir que si yo midiera el voltaje de esa tierra o de esa línea, de esa fase, perdón, el voltaje, si son 120 de fase neutro, entre fase tierra debería haber aproximadamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de tener referenciado así, de esa forma, o de que haya ya una conexión física entre la fase y la tierra? Que las sobrecorrientes van a elegir ese camino. ¿Cuál es el principio general de la tierra? Es una rama del circuito adicional que va a estar a baja resistencia y por lo tanto va a ser un camino más óptimo para las sobrecorrientes y por lo tanto va a ser el camino por el que se descargue el sistema eléctrico. Entonces, queda entendido por qué es importante referenciar neutro y tierra. ¿O hay preguntas? No, señores, claro. Ok, o sea, por seguridad, su instalación eléctrica debe tener esa conexión, ¿sí? ¿Dónde se debe hacer? ¿Y el valor entre neutro y tierra cuánto debe ser? El valor entre neutro y tierra, según la conexión que hicimos, ideal debe ser 0 voltios, pero puede marcarle un valor de voltaje pequeño, o sea, que le marque 5, 6, 10 voltios, de pronto si mucho 20. Se podría asumir que
que digamos hay una buena conexión, una buena referenciación tierra-neutro. Si es caso contrario, que digamos usted mide neutro-tierra y le da los 120, pues hay dos posibilidades, o que en alguna parte de su circuito haya una conexión mal hecha y de cierta forma haya un corto, o que usted tenga trocada la fase y el neutro, ¿sí? Pero lo ideal es que el voltaje entre neutro y tierra debe ser lo más cercano a cero. ¿Alguna pregunta más? Listo, continuemos entonces. Volvamos a la presentación. Entonces, el hecho de que yo puente el neutro y la tierra no significa que neutro y tierra sean lo mismo. Si ustedes se fijan, la conexión se hizo en el contador antes del tablero de distribución. Y el circuito normalmente por dónde debe operar entre fase y neutro, que es por donde la electrificadora me está a mí proporcionando la energía. Entonces, dependiendo de yo cómo conecte el neutro a tierra, digamos, se caracterizan tres tipos de conexión neutro-tierra diferentes, o tres conexiones de tierra con los conductores que alimentan el sistema. Entonces, listo. El primer sistema o el primer tipo de conexión se le llama sistema IT. ¿Qué tiene el sistema IT? Entonces miremos el gráfico un momento. ¿Qué me está diciendo estos dos círculos y el de adentro con esa figura? Que es una conexión que sale de un transformador. Los dos círculos, así uno superpuesto sobre el otro, es transformador. Y lo que vemos acá adentro me está diciendo que es una conexión en estrella. O sea, que tiene tres fases y un neutro como referencia en el centro. Si ustedes siguen esos cables que ven, simplemente hay tres líneas, la de más abajo sería nuestro neutro. Y todas ellas, de todas ellas se conecta la carga de la instalación eléctrica. Y vemos que la tierra, que es la línea punteada, está completamente independiente del neutro. ¿Qué hay? Hay una conexión donde está la línea de neutro, hay una carga de alta impedancia y está la conexión a tierra. ¿Para qué sirve este tipo de conexiones? ¿O qué va a haber? Me va a crear un circuito entre neutro y tierra por donde va a fluir una corriente en caso de daño. Pero ¿qué va a pasar con la corriente que va a fluir? Va a ser una corriente limitada por el valor de la resistencia. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando haya fallos de aislamiento, o sea, cuando se toquen los terminales o los cables que no deben tocarse, o sea, un neutro con una fase o fase-fase, ese circuito va a entrar a funcionar y va a disipar parte de la corriente de la sobrecorriente que se genera. ¿Qué es importante? Ese tipo de conexión requiere que usted tenga múltiples polos a tierra o diferentes estacas instaladas. Más adelante vamos a ver en el simulador por qué es importante tener diferentes polos a tierra. Listo. El segundo tipo de conexión, y que es el más común, el que principalmente se utiliza en la conexión especial domiciliaria y el que se estaba mostrando en el diagrama de cada décimo, es el sistema TT. ¿Qué tiene de diferencia? Que se omite la carga o la resistencia que se pone entre el neutro y la tierra. ¿Para qué o cómo funciona? Como ya les expliqué. Simplemente se referencia un voltaje de 0 voltios entre neutro y tierra y un voltaje de fase a tierra del nivel de tensión que hay entre fase y neutro, 120 generalmente. Y esta es la forma como generalmente se hacen las conexiones. Listo. Y el tercer tipo de conexión es la conexión tipo TN, que se divide en dos, la TNS y la TNC, en función de cómo
de cómo se trabaja. La TNS, que es la gráfica de arriba, se utiliza el